No existen las casualidades, más bien creo en las causalidades. Y si estás el día de hoy escuchándome y de alguna manera llegaste a este podcast, es porque estás como alguna vez yo estuve, con 1000 preguntas en la cabeza, sintiendo que hay algo más en el mundo, algo que no puedes explicar, algo que no es visible y sin embargo ahí está, y está latente en tu mente. Estás en busca de respuestas y buscas armar ese rompecabezas y conectar con algo más allá de lo que se nos enseñó. Hoy quiero hablar sobre las diferencias entre la religión y la espiritualidad de una manera imparcial. Buen día a todos, yo soy su anfitrión Moisés Guzmán. Hoy es 20 de enero 2021 y suena raro, ¿no? 2021. ¿Quién lo diría después de un año difícil para muchos, pero lleno de aprendizaje también? Han sido días fríos aquí en la ciudad de Monterrey, aunque a veces sí extraño un poco el calor. Sigo prefiriendo el frío. Tienen, no sé, algo de especial estos días de frío y con la pandemia me toca trabajar desde casa. Y honestamente, pues sí es muy cómodo estar en esta modalidad. Pero bueno, les prometo que en este podcast no vamos a hablar del clima ni del trabajo desde casa. Quiero darles la bienvenida a este primer episodio de Sabiduría Oculta, tu fuente de conocimiento místico y esotérico. A lo largo de los episodios vamos a aprender sobre espiritualidad, misticismo, esoterismo, cábala. Veremos temas para aprender cómo pues las tradiciones antiguas de las civilizaciones milenarias han llegado a influenciar lo que hoy en día son nuestras celebraciones y nuestras creencias. En este podcast vamos a hablar de temas de interés, como numerología, tarot, meditación y todas esas mancias y prácticas que de cierta manera aún están relativamente secretas y causan un poco de miedo. Desconcierto también, ¿no? Se podría decir entre las personas. No los culpo, siempre existe este temor a lo desconocido, pero una vez que empiezas esa búsqueda y conectas con ese conocimiento, no hay vuelta atrás. Y te das cuenta que es un camino lleno de inteligencia, sabiduría, y es muy gratificante comenzar a entender el universo. ¿Por qué me decidí a empezar este canal? Bueno, siempre he sido muy celoso del conocimiento. No sé, lo resguardo hasta cierto punto de los demás, ya que en mi mente no todos son dignos de él. Incluso dice un pasaje de la Reina Valera escrito en 1960, si no mal recuerdo. Pero bueno, el pasaje dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Puede que tenga mucha razón, no con cualquiera se puede hablar de estos temas. Mucha gente te tira loco cuando hablas sobre algo de lo que la corriente popular dicta, ¿no? Incluso te ponen adjetivos calificativos como el satánico. Conozco a una persona que así se le quedó. La gente pues te tacha de raro, te pone sobrenombres como el bizarro. Y aunque suena chistoso, es algo triste. Y para ser sincero, siempre fue así. Conocimiento que adquiría, me lo guardaba para mí mismo. Sin embargo, el día de hoy es diferente. No me quiero quedar con lo que sé. No quiero ser rimbombante tampoco, pero sí quiero plasmar de una manera lo que sé. Me preguntaron si le hacía este podcast a alguien en especial y honestamente no. Creo que lo grabo para mi futuro yo. Quizás suena un tanto egoísta, sin embargo, antes de que los años apaguen mi memoria, me gustaría en un futuro ponerlos y volver a escucharlos y recordar, antes de que me vuelva polvo de estrellas nuevamente.
Quiero regalarme esa satisfacción de llenar este podcast con lo que sé, con lo que he aprendido a lo largo de este tiempo, ya que esas mismas experiencias son el resultado directo que han formado a la persona que ahora soy. Pero ¿saben qué es lo más importante? Para mí sería una gran complacencia que me acompañen en esta aventura y que alguna idea de lo que se hable a lo largo de estos episodios se quede grabada en tu mente. Será un placer despertar esa curiosidad en ti, así como alguien una vez la despertó en mí. Me será muy agradable saber que emprendes tu propia búsqueda y comienzas a formar tu propia verdad. No existen las casualidades, más bien creo en las causalidades. Y si estás el día de hoy escuchándome y de alguna manera llegaste a este podcast, es porque estás como alguna vez yo estuve, con 1000 preguntas en la cabeza, sintiendo que hay algo más en el mundo, algo que no puedes explicar, algo que no es visible y sin embargo ahí está, y está latente en tu mente. Estás en busca de respuestas y buscas armar ese rompecabezas y conectar con algo más allá de lo que se nos enseñó. Hoy quiero hablar sobre las diferencias entre la religión y la espiritualidad de una manera imparcial. Hemos escuchado los términos religioso y espiritual. Incluso varias personas utilizan estos términos de manera indistinta, y aunque no son opuestos, pues tampoco son lo mismo. Creo que la mayoría de los que estamos escuchando este podcast crecimos con alguna religión arraigada. Y lo más probable es que nuestros padres nos inculcaron alguna religión, pues porque la abuela se lo inculcó a mi mamá, y a mi abuela la bisabuela, y a ella la tatarabuela. Y así se formó una cadena circunstancial de creencias que al nacer fue lo que aprendimos. Fue nuestra herencia dogmática, por así decirlo. La religión es un buen comienzo para saber que hay algo más grande que nosotros. Sin embargo, al adquirir uso de razón, uno debe cuestionarse si lo que se nos ha enseñado es cierto o falso. Y cuestionarte estas convicciones no te hacen mala persona, no te hacen perder a tus padres ni a tu familia. Buscar tu propia verdad lo que va a lograr es elevar tus estados de conciencia. Te ayudará a entender mejor cómo funciona el universo y el por qué funciona de esa manera. Te ayudará a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Desde tiempos inmemorables, la humanidad busca esa verdad, esa búsqueda al sentido de la vida. Llega un momento en que, pues, estás solo sentado y te preguntas, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente estoy solo para seguir ese ciclo de entropía, de nacer, crecer, reproducirme y morir? Dos vertientes que han sido la fundación para encontrar respuestas a esta y a otras tantas preguntas sobre la existencia han sido la religión y la espiritualidad. Vamos definiendo ambas palabras para profundizar un poco más en este tema. La religión es un conjunto personal o un sistema institucionalizado de actitudes, de creencias, de prácticas religiosas. En la religión, por lo regular, el servicio y la adoración de Dios juegan un papel muy importante. Ahora vamos definiendo lo que es la espiritualidad para poder entender de dónde parten ambas corrientes. La espiritualidad connota una experiencia de conexión con algo más grande que tú. Te hace consciente de tu ser y vives la vida cotidiana de una manera, podría decir, reverente. Es la forma en que las personas buscan expresar el significado de la vida. Y también buscan, pues, cuál es su propósito en esta esfera. Puedo decir también que es la manera en que experimentan su conexión con Dios, con el universo, con el momento. La espiritualidad te conecta con el aquí y el ahora, con uno mismo, con tus semejantes y con la naturaleza. Tenemos entonces que una religión formal
es a menudo una experiencia objetiva. ¿Y qué quiero decir con esto de experiencia objetiva? Bueno, que suele haber un mayor enfoque a lo externo, hacia lo palpable. Y les pongo algunos ejemplos. Libros sagrados, como son la Biblia para los cristianos. Tenemos el Corán para los islámicos, la Torá para el judaísmo, el Rig Veda para el hinduismo, y así varios libros de diferentes religiones que existen. Otro tipo de enfoque palpable son los templos o las casas de culto, iglesias, capillas, catedrales, mezquitas donde la gente puede ir y buscar esa conexión con Dios. La religión, créanlo o no, lleva a cabo rituales. La celebración de la Eucaristía en sí es un ritual. Una religión está conformada también por celebraciones, como son el Ramadán para los musulmanes, Navidad para los católicos, Hanukkah para los judíos, Obón para los budistas. Y bueno, a esto es a lo que me refiero al decir que la religión es una experiencia objetiva. Ahora, la espiritualidad se inclina más hacia la internalización de la conciencia. Es un viaje interior que implica un cambio en tu manera de pensar en lugar de alguna forma de actividad externa como ir a un templo a rezar. Entonces puedo decir que la espiritualidad tiene mucho más que ver con la comprensión interior que con la adoración exterior. Hay una inscripción en el antiguo oráculo de Delfos. Este está situado en Grecia. Y este templo pues era en honor al dios Apolo, quien fuese el dios de las artes. También poseía el arco y la flecha que protegía desde los cielos, pero bueno. La inscripción del oráculo de Delfos dice: «Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Qué profundo, ¿no? Si ignoramos las excelsias de nuestra propia casa, ¿cómo pretendemos encontrar otras excelsias? Creo que en nosotros es donde se halla ese tesoro oculto. Y esto no quiere decir que la adoración y los rituales no sean parte de la espiritualidad. Es una cuestión de hacia dónde diriges la devoción y la adoración. ¿Hacia una práctica, objeto o figura externa? ¿O hacia tu alma, yo superior y divinidad interior? La religión por lo general está estructurada. Tiene representantes como el Papa, sacerdotes, clérigos, pastores, y se podría decir que es una estructura jerárquica. Y esta misma gobierna el comportamiento de los feligreses. Contiene a su vez reglas, leyes, dogmas que son la base de la doctrina religiosa. ¿Y qué es un dogma? Bueno, un dogma es una doctrina que se tiene por cierta y no puede ponerse en duda dentro del sistema religioso. La espiritualidad rompe con estos paradigmas de restricción y rigidez que a menudo son asociados con la religión. Los aspirantes a la espiritualidad reconocen que están en ¿cómo lo pondría? Un camino sin camino de autodescubrimiento. ¿Y por qué digo un camino sin camino? Pues porque no hay nada pavimentado, no hay una estructura. Es un camino que aunque uno lo camina acompañado, la experiencia es muy personal. Lo espiritual no sigue un conjunto de reglas externas, sino ese llamado interno. Y de esta manera, la espiritualidad a veces puede parecer como un acto rebelde, pues de ir solo y dejar atrás al grupo, a la familia, a los amigos. Ser tú mismo en este mundo cambiante que constantemente te está tratando de convertir en algo más, ese es el mayor logro que uno puede alcanzar. Tenemos redes sociales que te bombardean con anuncios, con modas, influyen en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar, de actuar. Las redes sociales no son malas, el problema viene cuando perdemos nuestra identidad por dejarnos moldear por algo que realmente no somos. La religión en esencia trata de fe, es decir,
creer en algo basado en la aceptación incondicional de las enseñanzas de la religión, o como lo mencioné antes, un dogma. A diferencia de la cosmovisión científica, las religiones no requieren evidencia para validar sus afirmaciones. Hablan de milagros que sucedieron hace tiempo y en nombre de la fe, los seguidores de la religión aceptan lo que se les enseña. A través de la religión se nos enseña a tener fe en Dios, se nos enseña a aceptar las escrituras como la verdad infalible de lo que aconteció en el pasado, la aceptación de los designios de Dios, la entrega a lo divino, el arrepentimiento de nuestros pecados. Todo esto se enseñan como el único camino que conduce a la salvación. Ahora, la espiritualidad no descarta la fe. Sin embargo, a menudo se apoya más en la experiencia directa del alma y en la divinidad. Las prácticas espirituales como la meditación, el yoga, el silencio, la contemplación, te permiten hacer un contacto consciente con estados de conciencia expandidos y elevados, lo que ayuda a validar experimentalmente las enseñanzas en lugar de solo aceptarlas por fe. Conoces sobre algo porque has tenido la experiencia tú mismo y has permitido que esas experiencias resuenen contigo en lugar de solo aceptar la palabra de otro. Dice la leyenda que alguna vez se le preguntó a Buda, ¿qué has ganado con la meditación? Él respondió, nada. Sin embargo, he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la muerte. En lo personal, me gusta meditar. Acallas los gritos de tu mente, te haces consciente de tu existir, del espacio en el que habitas, y es en el silencio donde tu esencia vibra y conectas con algo especial, y las respuestas llegan. A pesar de tener las mejores intenciones, las religiones a veces pueden contener un trasfondo de miedo entretejido en sus enseñanzas. Los conceptos del pecado original, del juicio divino, la ira de Dios o el castigo eterno pueden crear un ambiente mental cargado de preocupación y de ansiedad. Y se vive con ese miedo si mis acciones resultarán en retribución divina o algún tipo de castigo kármico. Por el contrario, la espiritualidad normalmente descarta los vestigios del miedo y la preocupación en favor de un enfoque más amoroso y compasivo de la vida y la muerte. La espiritualidad abraza una conciencia que apoya a todos los seres humanos en su camino hacia el despertar en el amor incondicional y la bondad. Tus elecciones y tu comportamiento no están guiados por el miedo al castigo, sino por ese deseo de terminar con el sufrimiento y de crear un mundo pacífico y amoroso para todos. Muchas veces la gente deja de vivir la vida y solo por creer que algo es malo, o que eso que haré enojará a Dios y desatará su ira contra mí, y si eso pasa me irá mal en la vida. Ese concepto de Dios es algo equivocado. Dios no está allá arriba con un libro anotando si te portas bien o mal. Dios es una energía creadora que te dio libre albedrío, te dio inteligencia y te dio una conciencia para decidir si lo que haces es bueno o malo. Existe algo que se llama el principio de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto, todo efecto tiene su causa. Todo ocurre de acuerdo a la ley. A través de este principio de causa y efecto, dice el Kybalión que podemos comprender la relación que existe entre los sucesos que le ocurren a un individuo y a sus acciones del pasado, ya sea de esta vida o de una vida anterior. Pero esa es charla para otro tema. Como podrán haber notado, existen diferencias entre la religión y la espiritualidad. Mis comparaciones no son absolutas y de ninguna manera pretendo poner una en contra de la otra. Las creencias religiosas y la espiritualidad son diferentes en la manera de practicarse.
Sin embargo, ambas son un vehículo que te va a conducir a la verdad que buscas. Cualquier camino o combinación de ambos que sigas es personal y te llevará a ese despertar que anhelas. Religión, espiritualidad, dos caminos diferentes, el primero más dogmático, el segundo más libre de que busques tu propio camino. Nadie tiene la verdad absoluta. Las comparaciones que hice fueron para dar luz en lo que ambas consisten. A algunos les será más fácil apegarse a un sistema ya escrito. A otros les gustará la manera en que la espiritualidad te deja escoger de diferentes fuentes de conocimiento y así te acerca a un estado elevado de conciencia. Les quiero agradecer bastante el haber estado estos minutos conmigo. Suscríbanse al podcast para que no se pierdan ningún episodio. El próximo tema hablaremos sobre la meditación. Subiré un episodio cada domingo e iremos de lo más fácil de entender a conceptos que requieren un poco más de pensamiento y filosofía. Si te gusta el programa, regálame una calificación y algún comentario, me ayudarías bastante. Sígueme en Instagram, estamos como Sabiduría Oculta Podcast. Y pues ahí puedes escribir tus dudas y, por qué no, pedir algún tema que quieras que tratemos en futuros podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima semana.